te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo, o en esta ocasión vamos a decir al proceso de cambio. Todos y todas en algún momento de nuestra vida podemos sentir ese no sé qué me pasa, pero sé que me pasa. Ese momento en el que sentimos que debemos de darle la vuelta a algo para poder seguir con nuestro camino. Así que abrimos ese, no sé cómo llamarlo, ese proceso de cambio a través del tarot. Fijaros, tenemos aquí las cartas que arquetípicamente representan esas etapas, ¿no?, dentro del proceso de cambio. El loco puede ser tú, puedo ser yo. Es ese personaje que inicia un camino de vida. Por tanto, esta carta, aunque no va a entrar dentro del interactivo como tal, pero sí que la voy a dejar para que te conectes con su energía y tengas en cuenta que todos y todas somos este personaje mientras andamos por la vida, ¿no? Y ese personaje, como os decía, llega a una etapa de su vida en la que quizás no siente que está en el camino correcto, quizás siente que se ha equivocado en sus decisiones, quizás no sabe hacia dónde tiene que dirigirse, y entonces llega a ese momento del que os hablaba e inicia el camino hacia el colgado. Ese momento de trampa de ego en donde sentimos una cosa, pero nuestra cabeza dice otra, o nuestra emoción dice otra. Podemos superar ese momento de manera rápida. Podemos estar muchísimo tiempo dándole vueltas a algo, a una situación, a un momento, y quedarnos de manera larga y continuada en la energía del colgado. E incluso hay personas que se quedan colgadas durante mucho tiempo. Una vez hemos atravesado el colgado, llega el arcano de la muerte, que nos ayuda a superar al ego. A pesar de lo que nuestra cabeza nos diga, entendemos que debemos avanzar y para ello debemos empezar a transformar y debemos empezar a dejar atrás maneras de pensar, personas, creencias, actitudes, etc. Y en ese momento llega la templanza para guiarnos hacia los caminos que debemos de seguir, que no son fáciles, pero probablemente deberemos rendirnos a su guía para poder lograr aquello que habíamos o que queríamos o que tenemos la esperanza de lograr. Pero antes de empezar a recoger los frutos, deberemos pasar por la energía del diablo, una energía que nos potencia la profundidad. Aquí deberemos enfrentarnos a nuestros errores, a darnos cuenta de ellos, a darnos cuenta de qué actitudes, de qué creencias no nos han estado ayudando hasta ese momento colgado, ¿no? En muchas ocasiones nos centramos en culpar a lo externo o no acabar de profundizar en nuestras propias
equivocaciones o en nuestras propias actitudes que a veces, por nuestras creencias, por nuestra educación, no son las más convenientes para lograr aquello que nos hemos propuesto. Y una vez hemos tocado fondo, llegamos al momento torre, esa carta que da un poco de yuyu, pero que en este proceso de cambio viene para liberarnos, para arrancarnos de ese lugar en el que no nos sentimos cómodos y nos abre las puertas a la estrella para volver a llenarnos de esperanzas, que no de expectativas, ojo, cuidado, que os veo venir, y llevarnos a eso, a volver a llenarnos, ¿no?, de ilusión y de esperanza, para que poquito a poco volvamos a reconectar con nosotros, a confiar, a estar seguros de nuestra decisión, de ese camino al que queremos seguir, y a volver a conectar de manera plena con nuestra propia esencia, con nuestra alma, con nuestra manera de sentir, de querer, de amar aquello que queremos vivir. ¿Sí? Bien, pues durante, como veis, 7 semanas haremos este proceso de cambio a través del tarot y lo haremos juntos. Y probablemente tras ese proceso, al igual que hice con el proceso de amor consciente, habrá una meditación para poder integrar todo eso a través de la meditación también. Pero como os decía, abrimos un nuevo proceso, el proceso del cambio, a través de 7 interactivos en los que en cada interactivo tendremos un arcano como protagonista. Así que invitado estás a hacer ese proceso de cambio conmigo. Y por fin vemos la luz, y nunca mejor dicho. Ahora sí que esta energía fresca y renovada del sol nos hace o nos hará sentir más ligeros. Nos vamos a reconciliar con nuestra realidad, sintiéndonos más sabios, más maduros, tras todo el proceso de transformación que hemos realizado. Quédate a ver qué te cuenta el arcano del sol. Recuerda, 3 opciones: sombrerito de color naranja, sombrerito de color verde, sombrerito de color morado. Quédate con aquella opción que más se acerque o más te haga vibrar por dentro, intentando no encajar el mensaje, sino dejándote llevar, quedándote tan solo con aquello que te resuene. Con lo que no lo haga, suéltalo o guárdalo en el cajón desastre por si te pudiera sonar más adelante. Así que iniciamos con el sombrerito de color naranja. Estamos aquí, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color naranja. Vamos a ver qué está alcanzando la plenitud en tu vida. Así que vamos a tu lectura. Vamos a ver ese brillo hacia donde nos dirige. Qué interesante. Fíjate, estás empezando a sentir esa energía renovada, ese brillo, esa claridad, sobre todo en cuanto al compartir, en cuanto al poder, ¿cómo te diría yo? A ese saber hacer. Es como que has alcanzado o estás alcanzado esa excelencia después de un trabajo bien hecho. Un trabajo
que vas a poder compartir, que vas a poder mostrar, que vas a poder expandir o proyectar hacia afuera. Por tanto, un resultado excelente, un resultado de un buen trabajo, de una buena observación, de una buena reflexión, de una buena puesta en escena de las herramientas y de las pautas que entran dentro de ese proceso de transformación. Creo que para las personitas que habéis elegido esta opción es una carta, podríamos llamar, de éxito, ¿no? Aunque no sea propiamente una carta en sí que nos indique éxito, en este caso, como estamos hablando de una transformación interna, de una transformación o una evolución personal hacia un camino, indica, ¿no?, esa maestría, indica ese trabajo bien hecho, indica esa sabiduría a la hora de dar los pasos según el momento y según las pautas, y de ahí que esa excelencia esté empezando a ver con claridad, a poder proyectarse hacia afuera, ¿no? Por ende, es probable que en este momento, si estás justo en el momento de sol o has estado recientemente, o recuerda estos interactivos, si en algún momento de tu vida te puedes encontrar en esa tesitura, es esa señal de que hemos llegado casi al final del proceso y de que lo hemos hecho con honores, lo hemos hecho como debíamos, dando los pasos que debías, tomándote el tiempo necesario para integrar, para transformar, a la vez que proyectar. Y como te decía, probablemente a estas alturas, en tu alrededor, en tu entorno, en tu día a día, vas a ver o estás ya viendo pequeños resultados, pequeños cambios que son consecuencia de este maravilloso 3 de oros, de esa maestría. Al igual que te digo una cosa, te digo que aún debes tener cuidado, por, entre comillas, en querer cambiar a los demás a consecuencia de tu propio cambio. Los demás cambiarán si quieren cambiar. Los demás se transformarán en la medida justa que ellos decidan, no que tú necesites o que tú consideres. Los cambios son cambios que debemos hacer a título individual y a título personal. Es evidente, como decía en anteriores interactivos, que a medida que nosotros evolucionamos, a medida que nosotros cambiamos, también sentimos movimientos a nuestro alrededor, básicamente porque nuestra percepción está cambiando, y debemos ser consecuentes con ello y soltar aquello que no vibre. Lo que no podemos hacer es obligar al cambio o a transformar aquello o a aquellos que no quieran hacerlo. Como digo, son decisiones individuales, decisiones personales que no debemos controlar nosotros en ninguno de los casos. Así que intenta no querer transformar con esta magia que te caracteriza aquello a tu antojo, aquello que se acomode a tu nuevo ser, a tu nueva vida, a tu nuevo entorno. Eso, querido, querida, tiene que ser siempre decisión de el otro, no, nunca, jamás decisión nuestra. Y es un error que podemos cometer muchos, de querer arrastrar para que nuestro mundo no se mueva demasiado. Y déjame decirte que es un gravísimo error, porque tú puedes arrastrar, pero que esa otra energía encaje en tu nueva percepción, en tu nueva vida, de manera obligada, es muy complicado de gestionar
a la vez que se puedan generar frustraciones, enfados, etc. Así que tú ocúpate de lo tuyo y deja que los demás se encarguen de transformarse si quieren, cuando quieran y como quieran. Además, te diría que así como esa energía de la reina de bastos, ¿no? Es una energía muy fogosa, es una energía muy pasional, muy atrevida, muy activa. En tu fuero interno, fíjate que vibras desde un lugar totalmente opuesto. Tu energía es mucho más calmada, es mucho más meditativa, mucho más reflexiva. No sé si es por el proceso de transformación o porque realmente le has cogido el tranquillo o el gustito, ¿no? a eso. Pero sí que es cierto que quizás esa dualidad energética, ¿no? Esa costumbre activa, cuando en realidad tu interno te pide calma, te pide tranquilidad, paciencia, ver las cosas de manera pausada, de manera tranquila. Ahí también vas a tener que saber jugar un poco con esa dualidad para poder equilibrar, ni dejándote llevar por ese fuego apasionado, ni dejándote llevar por esa calma a veces impávida, ¿no? Encontrar ese equilibrio justo, perfecto, va a ser quizás el siguiente paso, ya fuera de esa transformación, sino dentro de la transformación, encontrar ese lugar equilibrado, esa justa medida entre la acción y la reflexión, ¿no? Interesante. Y al final lo que te dicen es: ilusiónate, esperánzate, saca siempre cosas positivas, aunque sean circunstancias negativas o momentos complicados. Saca ese punto de ilusión, de esperanza. Busca esa conexión con algo que te haga ilusión. A veces cuando estamos en momentos o en una situación complicada o en una temporada complicada, ¿no? Que las cosas se suceden de manera continuada y a veces no nos da tiempo, ¿no? Ni a respirar. El hecho de poder enfocarnos, aunque sea por unos minutos, en algo bonito, en algo que nos haga ilusión, en algo que nos saque de ese lugar, ¿no? de preocupación o de angustia o de duda, etcétera, nos cambia la energía del día. Así que en este periodo, sombrerito de color naranja, es momento de encontrar esas lucecitas, esa guía, esa señal que en momentos quizás un tanto más serios o más de bajón puedan ayudarte a mantenerte en la energía del sol, en esa vibra alta, en ese ver con claridad. Busca esas pequeñas ilusiones, esperánzate, que no te crees expectativas, que es muy distinto, pero esperánzate en lograr, en alcanzar, en mantener y sostener esta energía, esta transformación sin dar pasos atrás. Es muy bonita la lectura, es muy interesante. Es una lectura o una opción en donde hay un trabajo bien realizado, hay una energía bien sostenida y sobre todo hay algo que es muy interesante, muy importante en estos casos, que es el podernos mantener en la reflexión, en la calma, el saber mirar los pasos que tengo que dar o los pasos que he dado para poder mantenerme en el mismo lugar. Así que solo me queda que felicitarte, sombrerito de color naranja, si has pasado todo el proceso y has llegado aquí en el momento indicado. Felicidades, porque has hecho un muy buen trabajo de introspección, de soltar, de avanzar
de sumergirte en las profundidades para volver a brillar con todo el esplendor del mundo. Pues bienvenidos, bienvenidas, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Vamos con vuestra opción, vamos a ver qué está alcanzando la plenitud para ti. ¿Cómo está siendo este final del proceso de cambio o del proceso de transformación? Así que vamos a ello, si te parece, y vamos a ver qué te dice el tarot. Wow. Vale. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El 9 de copas. Aquello que está brillando. Si vienes de otros interactivos, te sonará también esta carta. Y me parece maravilloso que en este interactivo final esa satisfacción personal sea una constante en las opciones. El llegar a esa plenitud, el llegar a esa armonía, el llegar a estar satisfecho, satisfecha del trabajo realizado, del sentirte pleno, en armonía con ese proceso de transformación, con esos resultados que habéis logrado en la opción anterior y en esta. Me parece maravilloso que haya esa alineación en cuanto al resultado que estáis obteniendo, ¿no? Y en esta opción también queda muy patente esa armonía, esa plenitud, esa satisfacción por el trabajo realizado. Lo único que aquí te apuntaría es que no te pares en este punto. Déjate, disculpad que me han llamado por teléfono. Creo que me he quedado en que no te pares en este punto, sino que tengas en cuenta de que es un 9 para llegar a la totalidad. Sería un 10 de copas. Por tanto, aún nos queda un camino para lograr tener las 10 copas en nuestro haber. Así que disfruta de este momento, disfruta de lo logrado, disfruta de lo conseguido, pero no te quedes en yo ya he hecho el trabajo y ya no tengo nada más que hacer. Ese es uno de los grandes errores que podemos cometer. Siempre hay que averiguar, siempre hay que transformar, siempre podemos evolucionar a más. Yo siempre digo que es un trabajo que no termina nunca, aunque en este caso puntual haya un inicio y un objetivo logrado, ¿no? Y un objetivo que nos hace sentir satisfechos o satisfechas con aquello que hemos logrado. Así que aprovecha esta energía, aprovecha esta satisfacción para seguir avanzando, para seguir profundizando, para seguir investigando en tu propia persona, en tu propio camino y en esa vibra interna que estoy segura que te llevará hacia donde realmente debes de ir, porque a veces podemos dejarnos invadir un poquito por la inseguridad, por el miedo, pero en este caso también creo que no estás acabando. Te decía aquí que faltaba una copa. Creo que hay mucho más que sacar a la luz en este caso, y yo te invito a que sigas profundizando, a que sigas investigando, a que no tengas miedo a averiguar, a que no tengas miedo a profundizar en tu persona. Creo que te mereces, creo que has hecho méritos para, no solamente para disfrutar, sino para mantenerte en esa investigación en la que sin ninguna duda vas a poder lograr sacar muchísima información que pueda
beneficiarte sin ninguna duda. Además, eres alguien que está abierto o abierta al cambio. Es como que el aprender, el avanzar, el estar abierto a los avatares que puedan llegarte, para ti no es un problema. Fíjate que con esta combinación también te digo, y me sale así tal cual, que investigues, que profundices en los linajes materno. Ahí quizás puedas encontrar algún hilo kármico, algún hilo heredado que pueda seguir manteniéndote a ese cambio o en esa evolución. Interesante punto en esta opción. Como te decía, la verdad es que eres alguien muy abierto, te gusta aprender, te gusta estar como muy al día de tus propias necesidades, y tampoco te cuesta, ¿no? No es algo que a ti te pueda resultar muy complicado el dejarte llevar por esa rueda de transformación, por esa rueda del cambio. Además, eres muy consciente que según hacia dónde vayas, los cambios girarán a tu favor o en tu contra. Así que me parece maravilloso. Y sostén, vuelvo a repetir, aquí es muy importante el linaje materno, es muy importante los patrones o las actitudes heredadas de madre, de abuelas, de bisabuelas por lado materno, repito. Puedes sostener toda esta transformación, todo este cambio desde esa creatividad, desde ese creer en ti, desde ese poder personal, desde ese saber cuál es tu lugar, y no dejar que nada externo, que ningún ruido o nadie ajeno a tu persona venga a hacerte dudar o inestabilizar tu proceso. Agárrate a esa intuición, a ese, ¿cómo te diría yo? A esa magia interna que estás descubriendo o que estás palpando últimamente, y dale brillo, dale alimento, déjalo crecer para poder sostener ese cambio, esa transformación, y no solamente sostenerla, sino que además dejar que avance en el tiempo. Así que, personitas que habéis elegido esta opción, como os digo, una opción en donde el poder mantenernos en esa armonía, haciendo uso de nuestra creatividad, de ver la belleza en las cosas que nos puedan rodear, en cosas, en los vínculos, en las relaciones, en las personas, el mirarnos en el espejo y estar satisfechos o satisfechas también, ¿por qué no?, de nosotros mismos, ser muy conscientes de nuestro cambio, de hacia dónde queremos seguir evolucionando. Repito, mirar muy bien ese linaje materno, femenino materno, el mundo de la madre, de la abuela. Creo que es muy importante cómo viviste tú cuando eras niño, cuando eras niña, las actitudes de mamá o de la abuela o de la bisabuela, incluso para las personas que hayáis podido tener una relación con esa figura, ¿no? O incluso que a veces, pues, en conversaciones te puedan haber dicho, pues es que te pareces a la bisabuela X, ¿no? Tira de ahí, porque creo que hay escondidos algunos códigos que pueden ayudarte a seguir investigando, a seguir profundizando en ver con claridad, ¿no? Al final el sol nos ayuda a ver con claridad, a sacarle
el brillo, a proyectarlo hacia afuera, y creo que en ti también esa proyección va encaminada no solo a seguir evolucionando, sino que estoy segura que en tu día a día te sientes mucho más alineado, mucho más armónico, mucho más cómodo, cómoda con quien estás empezando a hacer, o en cómo te estás empezando a mostrar más allá de lo que puedan pensar o decir los demás. Así que, sombrerito de color verde, también a ti felicidades, buen trabajo, porque el acabar esta etapa o este proceso de evolución o de transformación con cartas tan alineadas con nuestro propósito al inicio del proceso, la verdad es que es un indicador, ¿no?, de que habéis hecho lo que debíais, cada uno en su momento, cada uno en su forma, pero sin ninguna duda con un resultado satisfactorio, con un resultado alineado al propósito del inicio. Así que yo por mi parte también me doy por satisfecha. Bienvenido, bienvenida, brujito, brujita, que has elegido el sombrerito de color morado. Vamos a ver tu opción, que está alcanzando la plenitud, el último interactivo de la serie. Así que vamos a ver qué se esconde en tu lectura. Bien, ¿qué parte de ti está brillando? Pues fíjate, tenemos a este 10 de bastos. Es como que has reconvertido. Esta opción también me recuerda mucho a los interactivos pasados, así que vamos bien en cuanto a la correlación con todo el proceso hasta llegar aquí. Como te decía, este 10 de bastos, que en general viene resultando una carga de una energía un tanto densa, ¿no?, en cuanto a ese cansancio, creo que en este caso lo que nos está diciendo es que has logrado transformar de alguna manera esas cargas en algo bonito, en algo que tú puedes gestionar, en algo que tú puedes llevar. Fíjate cómo esas cargas son como girasoles. El girasol es la flor por antonomasia del sol, ¿no? Es aquella flor que va girando alrededor del sol buscando su luz. Pues al final, para ti también estás siendo capaz de sacarle esa claridad a todas esas responsabilidades, sabiendo sacar o sabiendo soltar aquellas que no son necesarias, y de alguna manera haciendo esa transformación o esa transición mucho más llevadera para ti. Creo que en tu caso esa transición quizás no está siendo demasiado cómoda, pero sin ninguna duda siento que la energía es como que has logrado darle un poquito la vuelta, y aquello que vivías con mucha angustia o con mucho agotamiento, ahora eres capaz de poder sostenerla desde otro lugar, ¿no? Y al final eso también es muy importante, el hecho de poder transformar esa densidad en algo mucho más llevadero. Descarga mucha energía densa también en nosotros como personas, ¿no? Como cargantes de esa densidad.
Fíjate que de alguna manera ese caballero de espadas aún te está persiguiendo a nivel mental como de darte esos toques de alarma, ¿no? De por qué dejas esto, por qué dejas lo otro, qué van a pensar, qué van a decir. Y eso quizás aún te está limitando un poquito, quizás aún no te está dejando fluir como deberías. A pesar de que estás logrando descargarte de mucho, hay algo en tu mente que quizás por educación, porque te han criado así, por tus creencias, que te sigue como machacando un poquito. Intenta restarle importancia, bajarle el volumen a ese ruido y mantenerte y sostenerte en esa energía que has logrado durante todo este proceso, ¿no? Así que, como te decía, en esta energía es esa motivación para seguir transformando, para seguir cumpliendo o para seguir avanzando hacia tu objetivo. Es como una carta de, bueno, estoy abierta a asumir lo que tenga que asumir siempre y cuando pueda llegar a esa meta, a ese objetivo que me he marcado. Como te decía, esos girasoles no dejan de estar rebosantes de energía. Son como pequeñas cápsulas que se te están ofreciendo para que tú puedas seguir ese desafío que te marcaste al inicio del proceso, ¿no? Nada es insuperable, ningún obstáculo te puede parar si aprendes de tu experiencia, si aprendes que ese cambio es posible, si lo haces desde construir para poder avanzar. Así que recuerda no darle alas o no darle demasiadas alas a ese caballero de espadas que, como te decía, ¿no? Que quizás por tu manera de pensar, por cómo te han educado, etcétera, tienes como ciertos tips, ¿no? De cómo tiene que ser una buena persona, y ahí hay cierto riesgo de caer en viejas costumbres. Poquito a poco, no pasa nada. Si caemos, nos volvemos a levantar, porque ahora ya sabemos cuáles son nuestros puntos débiles y nuestra tarea es recoger esas cápsulas e ir alimentando esos puntos débiles para que se vayan reforzando poquito a poco. Esta es tu verdad. Eres alguien que tiene un sinfín de capacidades, eres alguien que sabe manifestar aquello que quiera, por más que le pueda costar un esfuerzo, un estudio, una implicación. Tienes las herramientas, tienes la capacidad, tienes la energía del mago para hacer aquello que te dé la gana. Además es una energía muy creativa, es una energía, como te digo, de manifestación. Aquello que tengo en la mente lo puedo acabar concretando, manifestando en mi mundo diario, ¿no? En mi realidad. Por tanto, enfoca a tu mente, en vez de en juzgarte o en criticarte o en amenazarte, utilízala para crear esos caminos que te lleven a tus objetivos. Utiliza esa creación para materializar, para concretar los objetivos que te habías marcado al inicio del proceso. Repito, tienes los ingredientes, las capacidades, los conocimientos para crear esa realidad dentro de ti. Así que no dejes que la mente entorpezca, no dejes que viejos patrones, viejas creencias de que no vas a ser capaz, de que no eres suficiente, de que no vas a lograrlo, no dejes que esas creencias penetren, que ese ruido haga demasiado ruido. Corta cualquier vínculo
que venga para ensordecer tu verdad. No permitas que nada ni nadie venga a decirte que no puedes. Ni tú mismo ni tú misma, no permitas que eso suceda. Cierra, baja el volumen, cierra la radio, me da igual, haz lo que puedas para no escuchar esa voz que tienes, que a veces no te ayuda demasiado. Dale más alas a tu mago, crea, deja que tu creatividad, que tu necesidad de aventura emerja, déjate llevar por la aventura, prueba en hacer cosas nuevas, hazlo como si fuera un ejercicio, como el que va al gimnasio cada día. Pues yo de ti empezaría con marcarme una rutina en pos a la energía del mago. Márcate esos ejercicios para poder sostener tu proceso, para poder alimentarte con esas cápsulas energéticas que te regala el universo, recordándote que eres capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier piedra en el camino. Tienes herramientas, capacidades, sabiduría y la fortaleza necesaria para ello. Así que recuerda cerrarle el grifo a tu mente, no la escuches demasiado. Cuando se ponga un tanto intensa, le dices cállate que no te quiero escuchar, y enfócate en crear una nueva realidad para ti, en crear esos puentes, esos apoyos, esas, ¿cómo te diría yo? Esos bastones que te puedan ayudar a avanzar en tu proceso de transformación, en tu proceso de cambio. ¿De acuerdo? Y con este llegamos al último interactivo del proceso de cambio. Hemos ido paso a paso por 7 etapas. Iniciamos con el colgado, pasando por la muerte, la templanza, el diablo, la torre, la estrella y por último hoy el sol. Si no has hecho todo el proceso y tienes curiosidad o te apetece, te invito a que sigas todo el proceso en la lista de reproducción en proceso de cambio. Si has realizado todo el proceso, recuerda que el siguiente paso viene dada por esa meditación en la que vamos a intentar integrar etapa por etapa. Así que no te la pierdas. Dicho todo esto, gracias por acompañarme en este interactivo, en todos los interactivos. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras dudas en la cajita de comentarios. Repito, gracias por acompañarme. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, activar la campanita, compartir, comentar y sobre todo, y más importante que nada, dejar tu like, porque así la plataforma entiende que gusta y puede expandir el trabajo. Dicho todo esto, nos vemos en la meditación. Donde tú te eliges presente.